paso a paso, ¿ah? Le voy a explicar paso a paso cómo vamos solucionando problemas cuando nos encontramos con este tipo de problemas, ¿ya? Perdón la redundancia. Bien, entonces vamos a repasar que el factor común, ¿no es cierto? Hacemos unas definiciones y luego, ¿no es cierto?, aplicamos algunos ejemplos y, y así superamos, ¿no es cierto?, dentro de nuestro programa lo que entendíamos por factor común. Después fuimos viendo diferencia de cuadrados perfectos, que es el número 2, que está en el programa que tenemos, ¿no?, de factorización. Entonces, ahí decimos qué es lo que es un cuadrado perfecto. Bueno, esto aplica solamente cuando los términos que están, ¿no es cierto?, en el ejemplo o en el ejercicio son cuadrados perfectos, si no, no aplica. Como es el caso del ejemplo que yo le he adjuntado aquí. Este x cuadrado menos y cuadrado, ambos son cuadrados perfectos y ellos, ¿no es cierto?, la solución de esto es esto que está aquí, que son dos binomios, ¿verdad?, con suma por su diferencia. Que lo vimos también en la clase pasada, ¿no? Además, aquí agregamos ahora unos ejemplos, creo que vimos varios en la clase anterior, ¿verdad? Y aquí, ¿no es cierto?, en el B, creo que no lo alcanzamos a ver, que eso lo indico ahora, que es, ¿no es cierto?, el cuadrado del primer término, que sería A más B, ¿no es cierto?, tal como está allá, ¿no es cierto?, y más C, y luego A más B menos C. ¿Por qué? Porque es un cuadrado aquí, haga de cuenta que A más B al cuadrado es X cuadrado, y que Y cuadrado es C cuadrado. Entonces Y cuadrado es A más B al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Bueno, este es un cuadrado binomio si usted lo desarrolla, y al desarrollarlo le va a tener que entregar estos valores. Ahora pasamos a suma o diferencia de cubos. ¿Hasta aquí algún problema sobre lo que tratamos en la clase pasada? ¿No? Bien, pasamos entonces a suma o diferencia de cubos. Partimos, ¿verdad?, esta materia con déjenme ponerle un ticket aquí para acordarme. Entonces nosotros vimos factor común y vimos diferencia de cuadrado. Ahora vamos a suma o diferencia de cubos. La suma o diferencia de cubos, ¿no es cierto?, partimos mediante el análisis de un ejemplo. En este caso tenemos x cubo más 1, fíjense en el signo, más 1, porque más adelante vamos a ver uno que sea menos 1. ¿Qué papel juega cuando tenemos signo negativo en lugar de positivo, como lo que ve usted ahí? En este caso, ¿no es cierto?, usted tiene que acordarse de las raíces cúbicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la raíz cúbica de x, ¿no?, de x al cubo es x. Fíjese que aquí vamos a corregir al tiro, porque esto es x al cubo. Hagámoslo de inmediato, ¿verdad? Entonces, ahí, ya, eso. Entonces aquí ponemos un 3, ahí, y a continuación ponemos un x. Ahí estamos, ¿verdad? Eso es. Entonces, la raíz cúbica de x cubo es x. Y la raíz cúbica de 1 es 1. Eso hay que tenerlo clarísimo, ¿no es cierto? Usted tiene que acordarse de la solución de raíces. ¿Qué significa? Significa que, ¿no es cierto?, esto de aquí se descompone, se lo voy a hacer para que usted se acuerde, más que nada, ¿no es cierto? Y vamos a poner aquí, déjeme ver, esto, ahí. Ya, entonces esto se descompone de la siguiente manera. Déjeme ver ahí, eso ahí. Entonces esto es x, ¿verdad?, multiplicado por x y multiplicado por x, ¿verdad? Aquí es igual eso, la solución de eso ya lo sabemos. Vuelvo a insistir, esto que está aquí, uno de los términos, le vamos a obtener la raíz. Y esta de aquí es la raíz cúbica de x cubo. Al descomponer x cubo en 3 factores, es decir, x multiplicado por x multiplicado por x, la solución de este, ¿no es cierto?, es x. Esa es la solución, ¿no? Porque uno de los factores, al descomponerlo conforme al índice de la raíz, uno de los factores es la solución de esa raíz. En este caso es x cubo, ¿sí? Para que usted se vaya acordando. Ahora, lo mismo se hace para el caso de la cúbica del 1 al cubo. Es precisamente 1. Bueno, ya, se lo voy a hacer también.
Entonces, veamos, déjeme salir de aquí. ¿Y qué significa esto? Significa lo siguiente, significa que, claro, para algunos que están un poquito más avanzados, esto es de perogrullo, pero lo vamos a hacer también, ¿ya? Entonces, déjenme ver por qué se me fue para arriba desgraciado. Ya, ahí está. Entonces, tenemos cúbica de 1 multiplicado por 1, multiplicado por 1, ¿no es cierto? La solución de esa raíz es 1, ¿no es cierto? Es 1. Entonces, cuando tenemos la suma o diferencia de Q, tenemos que tener claro esto que acabamos de desarrollar aquí. Entonces, y abajo decimos que la raíz cúbica de x cubo, ahí está ingresado, ahí está indicado, es x, tal como lo vimos ahí. Y la raíz cúbica de 1 es 1, tal como está ahí arriba, ¿verdad? Está claro, ¿no? Está clarísimo, bien. Ahora, entonces, para resolver esto que tengo aquí yo, admitir, esto que tengo aquí yo, lo voy a separar un poquitito. Para resolver esto, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está. En todo caso lo explico abajo. La suma, la raíz cúbica, para resolver esto, es la suma de dos cubos perfectos, se descomponen, aquí están los cubos que son perfectos, se descomponen en dos factores. Se descomponen en dos factores. Primero, aquí está el primer factor, que es x más 1, y el segundo factor es x cuadrado menos x más 1 al cuadrado. Ahí está. ¿Cómo se resuelve esto? Como decimos, la suma de dos cubos perfectos se descompone en dos factores. Primero, el cuadrado de la primera raíz, ¿no? El cuadrado de la primera raíz. ¿Cuál es la primera raíz? X. Esta es la primera raíz, X. Es el cuadrado de la primera raíz. Ahí está, X cuadrado, ¿ya? Bien. Menos el producto de las dos raíces, es decir, X multiplicado por 1 es X, signo negativo, ¿verdad? El producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Y la segunda raíz, ¿no? Es 1 al cuadrado. Y ahí está resuelto el ejercicio, ¿lo ven? Repito de nuevo, solución. Decimos, voy a ser majadero, pero lo voy a repetir. La raíz cúbica de x cubo es x, y la raíz cúbica de 1 es 1, ya lo vimos. Entonces, la suma de dos cubos perfectos, ahí está x cubo más 1, se descompone en dos factores, ¿verdad? Primer factor, aquí se explica mucho mejor. El primer factor es el binomio formado por la suma de sus términos, ¿verdad? El binomio formado por la suma de sus términos obtenido mediante la extracción de la raíz cúbica de cada uno de ellos. Ah, ya. Entonces, aquí me faltó ponerle algo, ¿verdad? Abajo. Entonces, esto es lo que nosotros obtuvimos aquí, ¿verdad? Para que usted lo tenga más claro. Es decir, ¿no? Es decir, que esto de aquí, y ya, entonces vamos a insertar, ya, vamos a insertar una ecuación ahí. Ya, entonces decimos x más 1. Ahí está, ¿verdad? Aquí esta raíz está mala, oye. Esta raíz está mala. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí, ya. Entonces, ahora sí, igual 1. Ahora sí que está bien, ya. Entonces vamos a ir guardando porque si no después esto se olvida. Bien. Entonces, dice que el primer factor es el binomio formado por la suma de sus términos obtenidos mediante la extracción de raíz cúbica de cada uno de ellos. Ahí está. X, ¿verdad? X más 1. Ahí está. Listo. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Ahí está. Repito. El primer factor es el binomio formado por la suma de sus términos. Ahí están sus términos, ¿verdad? Ahí están sus términos. Obtenido mediante la extracción de raíz cúbica de cada uno de ellos. X cubo, ¿no es cierto? La raíz cúbica de x cubo es x y la raíz cúbica de 1 es 1. Entonces ahí está expresada la suma. ¿Ya? Bien, y lo ponemos aquí.
es el producto, ¿no es cierto? Ahora, este, ¿no es cierto?, es el producto de la multiplicación de este de aquí. ¿De dónde lo sacamos? El segundo factor, que sería este que está en el cursor, es el trinomio formado por el cuadrado de la primera raíz. El cuadrado de la primera raíz, es decir, esta de aquí y esta de acá, de la primera raíz, menos el producto de las dos raíces, menos el producto de las dos raíces, es decir, x por 1 es x, más el cuadrado de la segunda raíz, es decir, 1 al cuadrado. Y listo, y ahí está resuelto. ¿Y dónde está resuelto? Está arriba, ahí, ¿lo ves? Entonces, x cubo más 1 es igual al... se descompone en dos factores, este que está aquí y este que está acá. Me mira el cursor, ¿verdad? Entonces, el primero es la suma, ¿no?, de ambas raíces cúbicas obtenidas. Ahí está, x más 1. En cambio, el segundo factor, porque se está multiplicando, es el cuadrado del primer término. Aquí lo tiene, x al cubo, x cuadrado, menos el producto de x al cubo por 1, es decir, de x por 1. Entonces, eso es menos x. Y más el cuadrado, ¿no es cierto?, del segundo término, que es 1 cuadrado. Así se obtiene, ¿no es cierto?, cuando se presenta un cúbico, ¿no es cierto?, tal como lo que vemos aquí, ¿sí? Cuando se presenta una diferencia de cubos. El número de una suma, claro, una suma o diferencia de cubos. Aquí estamos, ¿verdad? Es este el resultado. Bien, y se demuestra aquí abajo. Y nuevamente se escribe ahí. X cubo más 1 es igual ¿no es cierto?, al primer factor, que es el binomio formado por la suma, ahí está la suma, de sus términos obtenidos mediante la extracción de la raíz cúbica de cada uno de ellos. Y eso queda multiplicado, obviamente, que es el segundo factor, por el cuadrado de la primera raíz, es decir, de x, menos, esta de aquí, menos el producto de las dos raíces, x por 1, x, y más el cuadrado de la segunda raíz, es decir, 1 al cuadrado. Y listo, se acabó, eso es todo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos, ¿no es cierto? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Lo puedo repetir, no tengo problema. ¿Está claro? Vamos entonces al segundo caso, cuando tenemos un signo negativo, ¿no?, en el ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo. Bien. Entonces, dice que se tiene x cubo menos 1. El caso anterior, recuerde que era x cubo más 1. ¿Sí? X cubo más 1. Ahora tenemos el x cubo, pero menos 1. ¿Ya? Entonces, hacemos una solución con esto. ¿Qué decimos? Que la raíz cúbica de x, aquí de nuevo no, me pifié, déjeme corregirlo, deme un tiempito. La raíz cúbica de x cubo, sí, eso queda mejor, ahí, ya, veamos, ahí. Entonces ponemos ahí 3 y ponemos acá x, ahí está. Ya, ahora sí, está corregido y lo vamos a guardar al tiro porque si no, después se me va a olvidar. La raíz cúbica de x cubo es x, lo sabemos. Y la raíz cúbica de 1 es 1. Es lo mismo deducción que tuvimos cuando en este caso, ¿no es cierto?, estaba el signo suma. ¿Sí? Pero ahora tenemos un signo resta, es lo mismo. Bien. Entonces, y abajo dice, entonces la resta de dos cubos perfectos también se descompone en dos factores. ¿Verdad? El primer factor es el binomio formado por la resta de sus términos, obtenido, ahí está, ¿no es cierto?, mediante la extracción de la raíz cúbica de cada uno de ellos. Ahí está. Este es el procedimiento, lo que yo le estoy indicando aquí, ¿ya? Entonces, es la de cada uno de ellos y está aquí, x menos 1. Porque esto fue lo que obtuvimos aquí, y de nuevo fíjese que esto quedó malo. Vamos de inmediato a corregirlo. Veamos, ahí. Ya. Entonces ahora decimos sin igual, ¿verdad? Y eso es, y de nuevo se me metió la famosa raíz, fíjate. Lo vamos a hacer de nuevo. Bien, ahí. Veamos, ya.
Eso, veamos aquí, ya, entonces decimos aquí, raíz cúbica de 1, ¿aquí es igual eso? Eso es igual, no quiere trabajar ahora, se enojó conmigo. Ahí, eso es igual a 1, ahí estamos, ¿cierto? La raíz cúbica de 1 es 1, ¿verdad? Bien. Entonces, así formamos el primer factor. ¿Dónde está el primer factor? En X, en este caso, fíjese lo que tenemos arriba, en X menos 1. ¿Se fija? En el caso anterior era X más 1. Pero había un problema con el signo en el segundo factor. Vamos a ver cómo se obtiene el segundo factor. Usted ya comprendió cuando tratábamos, ¿no es cierto?, mediante este ejemplo, el de X cubo más 1. ¿Sí? Entonces, ahora decimos lo siguiente. Déjeme tirar esto un poquito de arriba. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, ¿verdad? El segundo factor es el trinomio formado por el cuadrado de la primera raíz, es decir, x al cuadrado, más el producto de las dos raíces, es decir, x por 1, x, y más el cuadrado de la segunda raíz, es decir, 1 al cuadrado. Y se acabó. ¿Se fijó qué sencillo? ¿Dudas, jóvenes? Bien, hagamos el ejemplo número 1. Se tiene, ¿no es cierto?, en este caso, como sé que es más complicado de entender cuando hay un signo negativo, partimos por el ejemplo número 1, como se tiene, ¿no es cierto?, el siguiente ejemplo. A cubo menos 8. Bien, conforme al procedimiento decimos, al encontrar la solución, obtenemos las raíces cúbicas. Entonces, a cubo es a, y raíz cúbica de 8 es 2. Entonces tenemos a2. Primer factor, vamos a encontrar el primer factor. Es el binomio formado por la resta de sus términos, es decir, a menos 2, que está escrito acá, obtenido mediante la extracción de la raíz cúbica de cada uno de ellos, es decir, se refiere a los términos. El término a cubo y el término 8, ¿no es cierto? En consecuencia es a menos 2. Ahí está. Segundo factor es el trinomio formado por el cuadrado de la primera raíz, que la primera raíz es a al cuadrado, ¿no es cierto?, más el producto de dos raíces, es decir, 2 por a es 2a, ¿sí? Y ahí está indicado, más el producto de las dos raíces. Sigamos a continuación, más el cuadrado de la segunda raíz. ¿Cuál es la segunda raíz? 2. Entonces, 2 al cuadrado es 2. Muy bien. De a cubo menos 8 es igual a menos 2, ¿verdad? Paréntesis, a cuadrado más 2a más 4. ¿Está de acuerdo? Muy bien, perfecto. Veo que nadie habla. ¿Por qué? O bien que prendieron, ¿no?, el televisor, pero la computadora, están ahí, pero resulta que se fue a tomar desayuno, a almorzar, qué sé yo, qué están haciendo. ¿Quién está ahí, jóvenes? ¿No hay nadie? Bien, continuamos con el ejemplo número 2. Miren lo que tenemos aquí. De nuevo tenemos cuadrados, en este caso cubos, ¿no? Cubos perfectos. Ahí están. Tenemos cubos perfectos y aparece el signo negativo. Es el ejemplo número 2. Bien, obtenemos las raíces cúbicas. De 27 a cubo, ahí está. Entonces las raíces cúbicas es 3 por 3 por 3, 3 veces, multiplicados por sí mismo. Y para el caso literales, a por a, también, ¿no es cierto?, multiplicado por sí mismo 3 veces. ¿Qué significa esto? Que la raíz cúbica de 3 al cubo, 3 es una de las soluciones, está ahí. Multiplicado por a, que son 3 veces, multiplicado por 3a, que queda, ¿no es cierto?, a, es decir, que es 3a el valor de la raíz de 27 a cubo, ¿sí? Bien, si no me cree, aquí tengo yo la calculadora y lo vamos a hacer, porque a mí me gusta que me crean. Entonces decimos lo siguiente, no, perdón, apretamos el shift y ahora sí, decimos raíz cúbica de 27, ¿no?, al cubo, ¿verdad? 27
exponente, ya. Entonces, borramos eso y ponemos 3 aquí. Ya, entonces decimos que 27 es 3. ¿Se fija? Es 3. ¿Por qué es 3? Porque 3, exponente 3, le va a dar a usted 27, por donde usted lo mire. Entonces, usted tiene que la primera raíz, entonces es 3a. Y la segunda raíz se descompone, ¿no es cierto?, en factores, que sería 4 por 4 por 4, para el caso de 64, que es el coeficiente numérico, y para el caso del factor literal, tiene exponente 3 y consecuencia 1, 2 y 3. O sea que la solución de esta raíz es 4b. Ahí está. Esa es la solución de esta raíz. Ahora, dice, para desarrollar esto tenemos que obtener el primer factor. ¿Cómo obtener el primer factor? Dice, es el binomio formado por la resta, porque ahí tenemos signo negativo. Es un binomio formado por la resta, de restar, por la resta de sus términos obtenidos mediante la extracción de la raíz cúbica de cada uno de ellos. ¿Sí? Ese es el primer factor, la extracción de la raíz cúbica de cada uno de ellos. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el primer factor, 3a menos 4b. Bien, vamos en busca del segundo factor, porque recuerde que esto se descompone en dos factores. Veamos el segundo factor. Dice, segundo factor, es el trinomio formado por el cuadrado de la primera raíz. ¿Cuál es la primera raíz, jóvenes? Esta que está aquí. 3a, es 9a cuadrado, ¿no? Más el producto de las dos raíces. ¿Cuál es el producto de las dos raíces? Es 3 por 4, 12ab, ¿verdad? 3 por 4, 12ab. Ahí está. Más, bueno, ya sabíamos esto que viene a continuación. Entonces, más el cuadrado, más el producto de dos raíces, más el cuadrado de la segunda raíz. Ahí está el cuadrado. 4b al cuadrado es 16b cuadrado. Ahí está. Consecuencia, su resultado de esto, perdón, de esto que era tan inocente, que lo veíamos tan inocentemente, resulta que es esto. Entonces la solución es 27a cubo menos 64b cubo es 74 b cubo, da 3a menos 4b, ¿verdad? Este cubo. 3a menos 4b. Abrimos paréntesis. Entonces decimos 9 cuadrado más 12ab más 16b cuadrado. ¿Sí? Y esa es la solución, ¿no?, de este otro ejercicio. ¿Sí? ¿Está de acuerdo, joven? ¿Usted Sí, cree profe. que es necesario, digamos, multiplicar esto o no? ¿Alguien no lo entendió? Simplemente usted tiene que leer y guiarse por eso. Se lo leo de nuevo. Para el caso segundo factor, que puede ser el más complicado, aquí está, dice, es el trinomio formado por el cuadrado de la primera raíz. ¿Cuál es la primera raíz? 3a. ¿Cuál es el cuadrado de la primera raíz? Ahí está indicado, 3a al cuadrado. Más, signo más, el producto de las dos raíces, es decir, 3a multiplicado por 4b. Más, ¿no es cierto? Esto da 12ab. Más, perdón, más el cuadrado de la segunda raíz. ¿Cuál es la segunda raíz? 4b. Y el cuadrado viene siendo este, es decir, 4 por 4, 16b cuadrado. Y ahí está. Entonces, la solución de este 27, entonces, la solución de este raíz cúbica perfecta, nosotros sumamos diferencia de cubos, para el ejemplo número 2, resulta ser 3a menos 4b, que ya supimos de dónde nace, multiplicado por 9a cuadrado más 12ab más 16 ¿no? ¿No, verdad? Esto, 16b cuadrado, sí. ¿Ya?
Ya, muy bien. Vamos, jóvenes, a hacer más ejercicios de esto. Entonces, yo pregunto de nuevo, ¿alguien no lo entendió? Vuelvo sobre lo mismo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, suma o diferencia de cubos. Eso estamos factorizando. Suma, que es lo que acabo de explicar, o diferencia, aquí está la diferencia de cubos. ¿Cuál es cubo? Ahí está indicado, en el ejercicio aparece indicado, ¿verdad? La solución, entonces, aquí se explica, cuando yo obtengo la raíz cúbica de esta fracción, cualquiera sea, es x, ¿no es cierto? Y la raíz cúbica de 1 es 1, ¿verdad? Lo hicimos acá. La raíz cúbica de x, ¿verdad? X al cubo, ahí está. La raíz cúbica aquí al cubo es x. Y la raíz cúbica de 1 es 1, ahí está. ¿Sí? Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor es el trinomio formado por el cuadrado de la primera raíz. ¿Cuál es la primera raíz? X. X al cuadrado, ahí está. Más el producto de las dos raíces. El producto de las dos raíces, es decir, X multiplicado por 1 es X. Bien. Bien. Más el cuadrado de la segunda raíz. Eso ya es CD, ¿no es cierto? Ahí está el cuadrado de la segunda raíz. Bien. Ahí está el cuadrado de la segunda raíz. ¿Sí? Eso es para el caso cuando yo tengo, ¿no es cierto?, está separado por un signo negativo. Cuando está separado por un signo positivo, sabemos que tenemos otro tratamiento. ¿Sí? Fíjense que aquí el signo negativo aparece aquí, pero cuando es adelante, ¿verdad? El signo aparece adelante. Eso es. Muy bien. Vamos al ejemplo número 1. Ahora tenemos a cubo menos 8. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Obtener la raíz de esto. Ahí está. La raíz cúbica de esto es A2, es decir, A menos 2. El primer factor es A menos 2, respetando, ¿no es cierto?, el signo negativo. El segundo factor es el trinomio formado por el cuadrado de la primera raíz. ¿Cuál es la primera raíz? A al cuadrado. Más el producto de las dos raíces, A por 2, 2A. Ahí está. Y el producto de dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. El cuadrado más el cuadrado de la segunda raíz, ¿verdad? Entonces ahí está 2 al cuadrado. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Está clarísimo. ¿Sí? ¿Lo vio? Ejemplo número 1. ¿Dudas? Los voy a mandar. ¿Ah? No escucho. No, profe. ¿Está bien? De todas maneras se los voy a enviar. Veamos. Entonces aquí está la solución de nuevo. Veamos el ejemplo número 2. En este caso tenemos dos cubos perfectos, como el 27A cubo y 64B cubo. Entonces lo primero que hacemos, obtenemos las raíces cúbicas. Es 3A y es 4B, ¿verdad? 3A y 4B. Entonces ya tenemos el primer factor, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El primer factor formado por la resta de sus términos, es decir, porque este es signo negativo, 3A menos 4B. El segundo factor es el trinomio formado por el cuadrado de la primera raíz. La primera raíz es 3. En consecuencia es 3A al cuadrado. ¿Verdad? Ya. Forma el cuadrado de la primera raíz. Más el producto de dos raíces. Es decir, 3 por 4, 12AB. Ahí está. Más, ¿no?, el cuadrado de la segunda raíz. ¿Cuál es la segunda raíz? 4B. 4 por 4, 16B cuadrado. Y listo, se acabó. Es muy sencillo. Entonces la solución es 27A cubo menos 64 igual, que se abre aquí, ¿no es cierto? Se abre en dos valores. Es muy sencillo. Ya, jóvenes. ¿Dudas? Por favor, indíquemelas. Le voy a enviar esto. Insisto, estoy trabajando en la guía que les voy a enviar, que no se la tengo que enviar al UTP. La estoy armando y una vez que la arme, se la voy a enviar para que usted trabaje con esto. Y en la próxima clase nos veamos, ¿no es cierto?, y sigamos con este estudio. Ahora voy a picar aquí, suma o diferencia de cubo. Y ahí ya pasamos al trinomio de la forma x cuadrado, al trinomio de la forma ax cuadrado y al trinomio cuadrado perfecto. Entonces,
yo creo que la próxima clase ya terminamos con el asunto de la factorización, y a la vuelta de la semana del 13 en adelante, creo yo, ya vamos a empezar nuevamente con límites. Jóvenes, ¿alguna consulta? Jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? No, profe, todo ¿Jóvenes? bien. ¿Todo Todo bien, bien? profe. Sí, very Bien. good. Very good, very good. Very good, muy bien. Bien. Entonces, jóvenes, ha sido un gusto haber compartido